Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para iniciar el día de hoy el webinar que tenemos programado, dándoles el feliz año a todos los que nos están acompañando, tomando en cuenta que es nuestra primera charla de este 2022, después de todo lo que tuvimos el año anterior. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es sociedades inactivas, definición y obligaciones para el periodo fiscal 2021. Los expositores que tenemos para el día de hoy son don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, junto con Dilana Barrientos, gerente de impuestos y legal. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, también aduanas, comercio exterior, consultoría y capital humano. A partir de este momento nos pueden ir dejando sus respectivas consultas y al final de la presentación, tanto Dilana como don Germán nos van a dar las respuestas de sus consultas. Nada más antes de iniciar, recordarles que para la próxima semana tenemos dos eventos. Uno denominado Precios de Transferencia en su cierre fiscal 2021 será a las 10 de la mañana. Estará Alonso Erac, el director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia de Grant Thornton. Y también ese mismo día tenemos uno de los espacios que les vamos a tener mes a mes, una alianza con la firma de Grant Thornton de República Dominicana, donde vamos a tener espacios en conjunto. Este primero será factura electrónica en República Dominicana, comparación de experiencias en Costa Rica. Para esto tendremos como expositores a Luis Martínez, Señor de Impuestos de Grant Thornton, Costa Rica, y por parte de República Dominicana nos acompañará Rosy de la Mota, directora de BPS de Grant Thornton, República Dominicana, junto con Héctor Méndez, gerente de impuestos de Grant Thornton, República Dominicana, a las 9 de la mañana, hora de Costa Rica, 11 de la mañana, hora de República Dominicana. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton, Costa Rica, y también en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, y los instamos a escuchar nuestro podcast de Café Grant Thornton. Llevamos 17 episodios, el más reciente sobre comunicación empresarial. Vamos a iniciar el día de hoy y para eso le doy la palabra a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton. Saludos, don Germán. Gracias, Steven. Muy buenos días a Dilana por acompañarnos el día de hoy. A todos ustedes, iniciamos con estos eventos este año 22. Agradecerles a todos ustedes la atención que nos dieron estos eventos en el año 21, donde hemos tenido muy buena participación, y indicarles que hemos decidido seguir manteniendo este esquema de seminarios con temas importantes de capacitación los jueves, así que mantengan siempre la posibilidad de estarnos escuchando inicialmente los días jueves a las 10 de la mañana. Y siempre tratando de darles a ustedes temas, como decimos nosotros, importantes que de alguna forma impactan en el quehacer de los negocios diarios de Costa Rica, como este tema de hoy de sociedades inactivas, que es una obligación que ya sabíamos que existía, ya la habíamos hablado en este evento, pero siempre hay cosas nuevas que tenemos que tenerlo presente, sobre todo ahora que hay claridad total de que hay que cumplir con la obligación de presentar la declaración el 15 de marzo del 22. Así que ya vamos a empezar con el evento. Gracias, don Germán. Le damos el saludo de los buenos días a Dilana Barrientos, gerente de Impuestos y Legal de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, Dilana. De verdad que muchísimas gracias a todos por estar nuevamente con nosotros un año más en este tema de las charlas que damos de forma semanal. Como lo comentaba don Germán, ¿verdad? El tema de las sociedades inactivas viene en boca de los contribuyentes desde hace aproximadamente 2 años y medio, desde que empezó el tema de la reforma. Y hasta ahorita, ¿verdad? En enero del 2022 es que ya aparece publicado a nivel de la TV esta declaración simplificada. Entonces vamos a retomar algunos aspectos que hemos conversado en otras ocasiones, que son, digamos, algunas consideraciones generales y especiales que tenemos que tomar en cuenta antes de proceder con la declaración de sociedades inactivas, y vamos a iniciar entonces el día de hoy con esta charla. Gracias, Dilana. Y ya podemos iniciar con el contenido que va a estar a cargo de este inicio de don Germán Morales. Adelante, don Germán. Gracias, Steven. Este es el temario para desarrollar el día de hoy. Son 4 temas que son un poquito amplios.
pero todos importantes. Vamos a ver un poquito cuáles son las obligaciones que recaen sobre las sociedades en Costa Rica. Un tema rápido para podernos ubicarnos en lo que se llama después, que es el tema 2, la sociedad inactiva. Tenemos que diferenciar de sociedades que tienen actividad lucrativa, sociedades de rentas de capital y sociedades inactivas. Así que estos son los temas que vamos a ver ahorita. Lógicamente, pensando en la declaración de impuestos que hay que hacer al 15 de marzo. Y le digo de una vez para que los que nos estén escuchando se queden toda la presentación, acuérdense que la obligación es presentar el 15 de marzo la declaración del 21 y la declaración del 20. Del 20 es un periodo de 15 meses y la del 21 es un periodo de 12 meses. En la lámina siguiente vamos a ver cómo está conformado en Costa Rica el tema de las entidades jurídicas. Cuando yo desarrollo mi actividad con una entidad jurídica, que es una forma en que yo puedo organizar mi negocio, en Costa Rica ahora tenemos 3 canastas, 3 formas de pagar los impuestos. El primer régimen es el régimen de impuestos sobre utilidades, que haciéndolo llama ISU, impuestos sobre utilidades, y este es el que normalmente hemos conocido como el sistema tradicional, la forma normal en que siempre hemos presentado y pagado el impuesto en Costa Rica de renta, que el formulario es el D101, que este vence el 15 de marzo igual, y todas las empresas tienen actividad, que de alguna forma organizan los factores de producción, tienen planilla, tienen estructura, tienen inventarios, transforman o servicios y en consecuencia declaran anualmente. La canasta 2 es las sociedades que se dedican a rentas de capital, principalmente aquí tenemos que son las rentas pasivas, mobiliarias e inmobiliarias, que tienen su declaración en la D149. Y el tema de hoy, que es diferente, que es una canasta diferente, son las sociedades inactivas, que son aquellas sociedades que no tienen actividad, tanto así que vamos a ver que la actividad que les regula Hacienda es el de impuesto a personas jurídicas y que solo son poseedoras de activos, pasivos y patrimonio. A estas es a los que nos vamos a dedicar el día de hoy. En la lámina siguiente ya vamos a empezar un poquito con los temas que tienen que ver con las sociedades en general. Recordar que toda entidad jurídica, cuando yo la inscribo en el registro mercantil y una vez opera, yo tengo que cumplir hoy con un impuesto a personas jurídicas, que es la obligación de pagar el impuesto nuevo que se paga en enero cada año, que vence el 31 de este mes. En este momento se está pagando, toda entidad tiene que pagar este impuesto. Recordemos que si yo por más de 3 periodos no pago este impuesto, Hacienda me liquida la sociedad desaparece y en consecuencia eso genera que yo tenga muchas dificultades de sacar cualquier activo que tenga en esa entidad. Estas sociedades también tienen que pagar el timbre de educación y cultura, que es una obligación que nace todos los años, normalmente entre el mes de enero y el mes de febrero, que se paga por conectividad bancaria con el sistema del banco amigo que usted tenga, y eso es un saldo que lo pone Hacienda al cobro. Toda entidad jurídica tiene que cumplir con el registro de transparencias y beneficiarios finales, que es la obligación que se hace en abril de cada año. Este año corresponde igual en abril, ante la plataforma nueva que tiene el Banco Central. Recordemos que si igual yo tengo en una sociedad hoy una casa de vivienda, el uso es habitacional, tengo que pagar el impuesto solidario, que ya venció el lunes pasado, pero que este es el mes en el que se debería de pagar, y declarar, y que entonces también es una obligación que está ahí para ese tipo de entidades. Y recordar que toda entidad tiene obligaciones de forma, deber de cumplir, de reportar datos como representante legal, juntas directivas, dirección, correos, etcétera, que es importante que lo hagamos en las plataformas de ATV del Ministerio de Hacienda. Evidentemente, en Costa Rica el Código de Comercio regula una serie de sociedades que son las que se conocen como la forma de operar el negocio. Primero tenemos las en nombre colectivo, es simplemente un nombre y una entidad, las sociedades en comandita simple, las sociedades de responsabilidad limitada como la SRL, la sociedad anónima, que es la que tiene la mayoría de entidades en Costa Rica, se hacen como sociedades anónimas, que ya tenemos claridad todos que no son anónimas, ya ese es el nombre que quedó, pero no son anónimas. Y tenemos sociedades extranjeras que son residentes en Costa Rica, de alguna forma lo que llamaríamos como una sucursal. Usted se organiza como usted quiera, normalmente el tipo que usamos es la sociedad anónima. Le paso la palabra a Dilana para que empecemos a ver muy rápidamente las 2 casillas, el impuesto sobre utilidades y rentas de capital, para entrar directamente ya a la sociedad inactiva. Gracias, don Germán. Como bien lo comentaba, ¿verdad? Ya en Costa Rica podemos tener, digamos, y podemos hablar incluso como de 3 casillas tributarias.
La primera, de la que hizo referencia don Germán hace unos minutos, ¿verdad? Es la de sociedades con actividad lucrativa, lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Aquellas sociedades que están sujetas a reportar sus ingresos y sus gastos de forma anual al final del periodo. Nada más a nivel de generalidades, ¿verdad? Es importante que tengamos claro qué se entiende por una actividad lucrativa. O sea, nosotros cuando hablamos de actividad lucrativa tenemos que ir y hacer referencia a lo que establece el artículo 1 del reglamento, que justamente nos va a definir una actividad lucrativa como toda actividad, ya sea de carácter empresarial y o profesional, donde se realice una organización por cuenta propia de los factores de producción y recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Al final, cuando nosotros hablemos de una sociedad que esté sujeto a pagar el impuesto sobre las utilidades, podemos hacer referencia a sociedades que se dediquen, por ejemplo, una sociedad que tenga una fábrica, que realice venta de muebles, o incluso podemos hablar ya de sociedades que realicen un tema de servicios profesionales. Podemos hablar incluso servicios de tipo médico, servicios de contabilidad, servicios legales y demás. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de todas estas sociedades que tienen una actividad lucrativa como tal, hablamos de actividades de carácter empresarial u profesional que lo que van a hacer es reportar sus ingresos de forma anual al final del periodo en una declaración de 101. Y es importantísimo, ¿verdad?, hacer también referencia al concepto de renta de fuente costarricense, porque justamente la idea aquí todavía nosotros partimos de un criterio de territorialidad donde se van a reportar como gravables los ingresos que se generen en territorio nacional. Justamente como ustedes ven en la lámina, ¿verdad?, el artículo 1 dice que son rentas, ingresos y beneficios que estén generados en territorio costarricense y que provengan de tres cosas: servicios prestados, bienes situados y capitales utilizados en el país. Nuestra ley de renta es bastante amplia, ¿verdad? Donde se viene a regular todo este capítulo 1, ¿verdad? Donde establece cuál es el hecho generador de estas sociedades con una actividad lucrativa y empieza a incorporar, ¿verdad?, algunos aspectos de temas relacionados con la parte de integración. Cuando nosotros estemos hablando, ¿verdad?, de la generación de ganancias o pérdidas de capital, si estas están integradas con nuestra actividad lucrativa, todos estos ingresos, ¿verdad?, ya sean las ganancias producto de alguna venta de nuestro activo productivo o la pérdida generada por la venta de nuestro activo productivo, se van a integrar en una única declaración y se van a reportar al final del periodo fiscal en nuestra declaración de 101. Como nosotros sabemos, en esta declaración hay que completar varios apartados de lo que estamos hablando en nuestra parte de activos, pasivos y patrimonio, pero también se tiene que completar todo lo relacionado con la parte de resultados. Hablemos de la parte de nuestros ingresos, ingresos gravables, donde podemos tener ingresos por prestación de servicios, por venta de mercaderías, ingresos financieros y otros ingresos que se hayan generado en esta sociedad, ¿verdad?, a lo largo del periodo fiscal. Y cuando hablemos de nuestros gastos, vamos a hablar de gastos que sean útiles, necesarios y pertinentes para la generación de renta. Es importante nada más mencionar, ¿verdad?, que a nivel de estas sociedades con una actividad lucrativa, una actividad económica en el periodo fiscal, se tiene que llevar una pequeña conciliación fiscal al final del periodo, justamente para revisar un poquito, ¿verdad?, cuál va a ser ese manejo tributario tanto de mis ingresos como de mis gastos, al final del periodo fiscal, para determinar si existen algunos ingresos que no vayan a ser considerados como gravables en este periodo fiscal, y sobre todo analizar nuestra estructura de gastos, ver que todos los gastos tengan el tema de nuestra factura electrónica de respaldo, se hayan hecho las retenciones correspondientes, estén a nombre de la sociedad, justamente para determinar si existen gastos que tengamos que registrar como no deducibles al final del periodo, y nos vaya a variar un poquito, ¿verdad?, esta base imponible sobre la cual vamos a calcular el impuesto de renta. Ahora bien, la segunda casilla, como lo comentaba don Germán, es prácticamente todo lo que tenga que ver con nuestras sociedades que recaigan sobre el tema de rentas de capital. Nosotros vamos a hablar en este caso de tres tipos de rentas. Podemos hablar de rentas de capital inmobiliario, donde específicamente va a recaer todo el tema de los arrendamientos o subarrendamientos de bienes inmuebles. Por ejemplo, si tenemos unos apartamentos, si tenemos una vivienda que estamos alquilando. También podemos hablar de rentas de capital mobiliario, y tal vez aquí es importante, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ampliar un poquito más, pero cuando hablamos de rentas de capital mobiliario hacemos referencia a rentas, ¿verdad?, que sean obtenidas por la cesión a fondos propios a terceros. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de las actividades de prestamistas. Podemos hablar también de arrendamientos o subarrendamientos de bienes muebles. Por ejemplo, si tenemos motocicletas o si tenemos carros que tenemos en alquiler,
alquiler, estaríamos hablando, digamos, de este tipo de renta también de capital mobiliario. Podemos hablar de los planes también de beneficios que se acogen a los beneficiarios del régimen obligatorio de pensiones, y también estaríamos hablando de la distribución de dividendos, ¿verdad? Estas 4 desgloses van a entrar y van, digamos, a recaer de forma directa sobre lo que conocemos como rentas de capital mobiliario. Y también tenemos una última casilla, ¿verdad?, entre esta desglose que estamos realizando, que son las ganancias y pérdidas de capital, que prácticamente van a ser todas las variaciones que se den en el patrimonio, ya sean de una persona o de una sociedad que esté constituida en nuestro país. Cuando hablamos de estos 3 tipos de rentas, ¿verdad? Las rentas de capital inmobiliario se van a declarar de forma mensual en un formulario de 125, que es la declaración jurada de rentas de capital inmobiliario. Las rentas de capital mobiliario, como lo comentó don Germán ahora hace unos minutos, ¿verdad? Las reportamos en un formulario de 149, que es justamente la declaración jurada de autoliquidación del impuesto de rentas de capital mobiliario, y vamos a tener también la de ganancias y pérdidas de capital, que estas ganancias y pérdidas de capital se reportan en la declaración de 162, que es la declaración jurada del impuesto de ganancias y pérdidas de capital. Estas 3 declaraciones, es importante, ¿verdad?, se presentan de forma mensual y se tiene plazo hasta los 15 días del mes siguiente en que se da el hecho generador de cada uno de estos impuestos. Estos 3 formularios están ya disponibles a nivel de la ATV, se presentan por medio de la plataforma de la Administración Tributaria Virtual y pueden ser igualmente cancelados, ¿verdad?, por conectividad bancaria, únicamente con el número de cédula de la persona jurídica. Tal vez es importante hacer un poquito de mención, ¿verdad?, de lo que son las sociedades inversionistas, porque tal vez en el pasado se tenía la confusión de cuál realmente era ese código de actividad que se le tenía que dar a una sociedad inversionista para efectos tributarios. Usualmente, como estas sociedades inversionistas, se hace la retención en la fuente y el rendimiento generado ya llega de forma neta a la persona que tiene la inversión, usualmente se consideraba que era una sociedad de carácter inactivo. Pero vamos a ver un poquito más adelante, explicar cuál es realmente, ¿verdad?, la actividad que tienen que tener estas sociedades inversionistas y explicar un poquito por qué estas sociedades como tal no son consideradas como sociedades inactivas, por lo cual no deberían de cumplir la obligación de presentar ahora, a más tardar el 15 de marzo del 2022, la declaración de sociedades inactivas. Primero que todo, es importantísimo definir, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de sociedades inversionistas, hacemos referencia a aquellas sociedades que tengan algún tipo de inversión en títulos valores. Estemos hablando de certificados de depósito a plazo, de bonos de deuda interna, eurobonos o títulos incluso de deuda externa, fondos de inversión, inversiones en acciones de compañía que cotizan en bolsa, recompras y cualquier otro título o valor que tengamos disponible, pues van a entrar entre este concepto de sociedades inversionistas. Estas sociedades, de previo a la entrada en vigencia de nuestra reforma, no eran contribuyentes del impuesto a las utilidades porque, como bien lo comentábamos, ¿verdad?, se hacía una retención, era fuente de un 8%, que era una tasa, ¿verdad?, una tarifa única que teníamos, única y definitiva que teníamos sobre el tema de los intereses. Entonces, usualmente, ¿qué era lo que pasaba? El agente retenedor, ¿verdad?, era 100% responsable, primero, de retener y de reportar estos montos al fisco. Por eso, como comentábamos ahora, cuando nosotros teníamos una inversión, ¿verdad?, se nos generan de forma mensual estos intereses o estos rendimientos, ya al inversionista le llega ese monto neto, ¿verdad? El agente retenedor, ¿verdad?, lo que hace justamente, como lo dice la palabra, retiene este impuesto y realiza una declaración y el pago ante Hacienda para reportar ese impuesto que se generó producto de la inversión que tiene el inversionista. Por eso es que estas sociedades no realizaban ningún tipo de declaración y por eso es que muchas veces se consideraba que esta era una sociedad más que todo de carácter inactivo. Pero como lo hemos venido mencionando, más bien es una sociedad producto de los cambios que tuvo nuestra ley de renta que entra al día de hoy como una sociedad más bien de rentas de capital mobiliario porque tienen una inversión que genera rendimientos de forma mensual. Y como en otras ocasiones hemos conversado, ¿verdad?, todos los rendimientos de inversiones que se tengan en el exterior, ¿verdad?, como nosotros en Costa Rica aquí todavía tenemos y partimos de un principio de territorialidad, todos los ingresos que se generen fuera de Costa Rica, producto de estas inversiones que podamos tener, pues van a ser consideradas como ingresos no sujetos, por lo cual no están en la obligación de pagar impuestos en Costa Rica.
Entre las modificaciones, ¿verdad?, que tenemos a nuestra ley está la incorporación de un capítulo 11, que es justamente el capítulo de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, donde justamente se nos viene a indicar que todas aquellas, ¿verdad?, rentas de fuente costarricense que sean generadas producto del capital o de las ganancias que sean realizadas y que provengan de bienes o derechos que sean del contribuyente van a estar, ¿verdad?, en obligación de pagar impuestos ahora en Costa Rica. Vamos a ir desglosando un poquito más, ¿verdad?, estos conceptos en las próximas láminas, pero es también importante hacer mención al tema de las tarifas del impuesto. Cuando nosotros hablamos de rentas de capital mobiliario, el artículo 31 ter nos establece cuáles van a ser estas tarifas de que vamos a tener dependiendo de cada uno, digamos, de las modalidades que podamos tener de nuestras inversiones. Si hablamos, por ejemplo, de la captación de recursos de mercado financiero, tanto lo que sea recompras y de Banco Popular y Cooperativa de Ahorro y Crédito, ¿verdad?, lo que sea la emisión de títulos en moneda nacional, vamos a tener una tarifa de un 15%. Cuando estemos hablando de títulos emitidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, hablamos de una retención de un 7%, y cuando estemos hablando de todo el tipo de ahorro, ¿verdad?, que esté relacionado con cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones solidaristas, estaríamos hablando de una retención de un 8% sobre el exceso del 50% del salario base. Y como bien sabemos, ¿verdad?, el tema de los dividendos pues no tuvo mayor modificación en el tema de sus tarifas, y estaríamos hablando de una tarifa de retención de un 15% cuando se distribuyan dividendos, ya sea a personas físicas, sociedades que no tengan una actividad lucrativa, que no realicen el pago de impuestos en Costa Rica. Y cuando se realice el pago de los dividendos a un no domiciliado, se retiene el 15% como tarifa única. Cuando hablamos del tema de ganancias y pérdidas de capital, que es un tema, ¿verdad?, pues nuevo en realidad, que fue incorporado por medio de nuestra reforma, el objeto de este impuesto son todas las variaciones. Hablemos de variaciones positivas o variaciones negativas en el valor del patrimonio del contribuyente. Y estas variaciones se van a dar justamente en el momento de que se realice, por ejemplo, una venta. Hablemos de la venta de un título, ¿verdad? Puede hacer que nos esté generando una ganancia o puede hacer que nos esté generando una pérdida a la venta del título. Ya sea la ganancia o la pérdida, ambos deberían de ser reportados, ¿verdad?, por medio del formulario de 162 del que conversamos hace unos minutos, porque esta pérdida puede ser eventualmente aprovechada el día de mañana. Si nosotros realizamos la venta de otro título, nos genera una ganancia, pero ya al haber reportado una pérdida de una venta de un título anterior, podemos compensar eventualmente este impuesto. Entonces es importante que siempre que tengamos una venta, ¿verdad?, que nos llegue a afectar nuestra composición patrimonial, pues se llegue a reportar su correspondiente ganancia y su correspondiente pérdida a más tardar los 15 días del mes siguiente en que se lleva a cabo la operación, justamente para no recaer en un tema de incumplimiento ante la administración y pues no tener que realizar como tal el pago de sanciones por presentar de forma tardía estos formularios. Uno de los temas tal vez importantes también que nos viene a diferenciar un poquito este capítulo 11 en relación con el título 1, ¿verdad?, que es todo lo que nos viene a regular el tema de las sociedades con actividad lucrativa, es el criterio de realización. Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, bueno, salió un criterio institucional que nos venía a decir justamente cuál era la interpretación que Hacienda estaba realizando con el tema del diferencial cambiario en aquellas sociedades, ¿verdad?, que tuvieran una actividad lucrativa, y viene a emitirse un criterio, digamos, de realización diferente para todo lo que tenga que ver con el capítulo 11. Este criterio de realización viene a estar regulado en nuestro artículo 26, donde se indica que únicamente se van a tener que reportar o se van a entender, digamos, como grabadas las ganancias, ¿verdad?, que se genere cuando se hayan realizado, es decir, en el momento en que se haya materializado por medio de una transmisión o una enajenación de los bienes y de los derechos que nosotros tenemos. Es decir, cuando nosotros tenemos un título, procedemos a venderlo, esa variación a nivel patrimonial es la que se entiende como realizada y sobre la cual va a estar sujeta eventualmente el pago de nuestros impuestos.
A diferencia de, por ejemplo, si nosotros tenemos un título el cual tenemos que ir ajustando nuestra contabilidad mes a mes por un tema de diferencial cambiario, esas pérdidas o esas ganancias que se puedan realizar por el tema de tipos de cambio únicamente por el ajuste que se tiene que hacer de forma mensual, según los criterios de Hacienda, no estarían todavía consideradas como variaciones realizadas, sino, como lo mencionamos, sería hasta en el momento en que nosotros procedamos a realizar la venta de este título, que es hasta en ese momento donde deberíamos realizar la declaración correspondiente para reportar ya sea nuestra ganancia o nuestra pérdida y pagar el impuesto correspondiente. Entonces, nada más a nivel de resumen, ¿verdad? Como lo mencionábamos, al final todas estas sociedades que sean de carácter inversionistas, ¿verdad? Que lo que tengan sea un título valor que les genera rendimientos de forma mensual, pues primero no van a ser considerados como contribuyentes del impuesto a las utilidades, porque justamente por la entrada en vigencia de la reforma van a caer en una casilla nueva que son aquellas consideradas como rentas de capital mobiliario y que eventualmente el día en que se vendan estos títulos, ¿verdad? Vamos a entrar en una casilla que es el de ganancias y pérdidas de capital. Es por esto, ¿verdad? Por esta nueva clasificación que se da a nivel de nuestra legislación nacional, que las sociedades que sean consideradas como inversionistas no van a ser por sí solas inactivas porque mes a mes sí generan un rendimiento. Recordemos que las sociedades inactivas son aquellas que no tienen, digamos, una actividad económica en Costa Rica, por lo cual no podríamos encasillar estas sociedades en la clasificación de sociedades inactivas. Y justamente partiendo de esto es que se pone, ¿verdad?, a disposición este código, el 659903, que es el de sociedades de inversión mobiliaria. Todas aquellas sociedades en Costa Rica, ya sea que generen rendimientos de forma mensual por alguno de los títulos que ya mencionamos anteriormente, deberían de estar registradas ante Hacienda con este código de actividad. Si eventualmente el día de hoy tenemos alguna sociedad que tenga temas de inversión, ¿verdad?, en títulos valores y no esté actualizado, lo recomendable es proceder, ¿verdad?, a presentar un formulario de 140 de modificación de datos, justamente para modificar ese código de actividad económica, ¿verdad?, que está registrado para efectos de Hacienda, para empezar a reportar esta sociedad como una sociedad que es contribuyente de las rentas de capital mobiliario. Y partimos de un hecho, ¿verdad?, de que todos estos ingresos que esta sociedad está generando de forma mensual, pues ya son ingresos netos, justamente porque la entidad que los emite, ¿verdad?, es el obligado de realizar la retención de estos impuestos y de reportarlos y de pagarlos ante Hacienda. Entonces, bien, como comentábamos, ¿verdad?, al final todo el tema de la retención de la fuente, ¿verdad?, la obligación de realizar la retención del impuesto, de reportarlo y de pagarlo al fisco es responsabilidad 100% del pagador, quien es la persona, digamos, responsable de darle el tratamiento correspondiente a estos rendimientos que se están reteniendo en la fuente. Todas las ganancias de capital que eventualmente se lleguen a generar por la venta de los títulos valores tienen que ser, en este caso, ahí sí, reportadas y declaradas por la sociedad inversionista, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una sociedad, esa sociedad tiene un título valor, nosotros procedemos a vender este título valor, es esa sociedad responsable ante Hacienda de presentar la declaración de 162, ya sea para reportar la ganancia o para reportar la pérdida que se generó producto de esa venta del título que nosotros teníamos en ese momento, y seguimos manteniendo, ¿verdad?, un criterio donde partimos del hecho de que todos los rendimientos que se generen y que sean generados justamente fuera del territorio nacional en Costa Rica van a ser no sujetos del pago de impuestos por ser justamente de fuente extraterritorial, o sea, no ser más bien de fuente costarricense, por lo cual no estarían grabados en Costa Rica al día de hoy. Ahora bien, ya pasando lo que es justamente a lo que es la tercer casilla, que es lo que nos compete el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de las sociedades inactivas, cuáles son esas obligaciones que recaen sobre estas sociedades inactivas y cuáles son algunas cosas que tenemos que tener presentes antes de realizar una declaración de impuestos. Lo primero que todo, ¿verdad? ¿Qué se entiende por una sociedad inactiva? Esta fue una de las incorporaciones que vino a realizar la reforma justamente en el artículo 4 del reglamento y dice que va a ser toda aquella sociedad que esté constituida en el país y que no desarrolle una actividad lucrativa de fuente costarricense.
Cuando nosotros estemos hablando de sociedades inactivas, podemos tener dos tipos de sociedad. Una sociedad, digamos, de carácter patrimonial, donde nosotros tenemos esa sociedad para tener nuestra vivienda, para tener nuestro vehículo, para tener nuestra propiedad de recreo que tengamos, por ejemplo, en la playa. Y podemos tener otro tipo de sociedad, que es aquella sociedad que forma parte de un grupo económico como tal, que, por ejemplo, en algún momento tenía una actividad económica, se sacó, ¿verdad? Por alguna razón se sacó el negocio, se vendió el negocio, ¿verdad? Procedimos a realizar la venta al establecimiento mercantil y esa sociedad se procede a desinscribir para efectos de Hacienda, pero nunca cerramos la sociedad para, digamos, efectos legales. No procedimos ni con la disolución ni con la liquidación de la sociedad, por lo cual esa sociedad todavía al día de hoy estaría considerada para efectos de Hacienda como una sociedad inactiva. Es una sociedad que sigue inscrita para efectos de Hacienda, pero que no tiene una actividad económica. Entonces es importante también realizar, ¿verdad? No solo la revisión de cuáles son nuestras sociedades de carácter patrimonial, donde tenemos nuestros bienes personales, sino también si entre nuestro grupo económico, ¿verdad? Tenemos alguna sociedad que pueda todavía aparecer como una sociedad inscrita, ¿verdad? Como inactiva para efectos de Hacienda y tengamos que realizar también la declaración de esta sociedad a más tardar el 15 de marzo del 2022. ¿Y de dónde surge justamente la obligación de las sociedades inactivas de realizar una presentación de impuestos? Fue justamente por la modificación del artículo 2 de nuestra ley, que justamente hace referencia a quienes van a ser contribuyentes del impuesto a las utilidades. Y en este caso, como ustedes ven, la modificación que nos hace la reforma es que van a ser contribuyentes todas las personas jurídicas legalmente constituidas con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa. Esa modificación prácticamente lo que viene a hacer es incorporar a estas sociedades inactivas como contribuyentes de impuestos. Y de aquí es que nace, ¿verdad? Todo el tema de lo que venimos a hablar el día de hoy, que a más tardar el 15 de marzo del 2022 tenemos que realizar una declaración de impuestos, ¿verdad? O sea, hagamos de una vez la salvedad, no hay que pagar un impuesto con esta declaración, pero sí va a ser, podríamos verlo como un tipo de declaración informativa para efectos de Hacienda, donde tenemos que reportar nuestros activos, nuestro pasivo y nuestros patrimonios, o el saldo del patrimonio que tengamos al 31 de diciembre del 2020 y al 31 de diciembre del 2021. Y producto de esta modificación que se hace en nuestra ley es que posteriormente se emiten 4 resoluciones donde se vienen a establecer ya las disposiciones específicas para las sociedades inactivas para la hora de realizar esta declaración de impuestos. Como vemos, la primera fue emitida en diciembre del 2019, en noviembre del 2020 se vuelve a emitir una nueva resolución y después en enero del 2021 fueron emitidas 2 resoluciones más que nos viene a variar un poquito, ¿verdad? Esos aspectos iniciales que teníamos por medio de nuestra resolución de GTR 075 del 2019. Y a partir de aquí lo que vamos a ir viendo son justamente cuáles son esas últimas disposiciones, ¿verdad? Ya la versión, digamos, final de las disposiciones que nos viene a regular todas estas resoluciones de las cuales hablamos hace un segundo. Primero que todo está el deber de inscripción. Toda aquella sociedad, ¿verdad? O persona jurídica que esté legalmente constituida en nuestro país tienen que inscribirse ante el Registro Único Tributario de la Dirección General de Tributación. Y tal vez aquí es importante hacer un pequeño comentario. Si ustedes recuerdan, salió la obligación, ¿verdad?, de la declaración de las sociedades inactivas. Hacienda lo que puso a disposición del contribuyente fue un calendario donde se establecía, según el último número de la cédula jurídica, el mes en el que correspondía realizar esta declaración. Prácticamente lo que nos decían es, ustedes tienen que proceder como contribuyentes, ¿verdad?, a presentar un formulario de 140 y a inscribir todas estas sociedades bajo el código 960113. ¿Qué es lo que pasa? Que topamos, ¿verdad? Con suerte, cuando entramos a nuestro sistema, la ATV, en enero del 2020 para realizar esta declaración, para modificar datos, y muchos contribuyentes se llevan la sorpresa de que ya la sociedad que teníamos antes como desinscritas para efectos de Hacienda, ya ahora aparece inscrita con el código 960113, que es el código que asignó, ¿verdad? Que se asignó específicamente para identificar a las sociedades inactivas.
Y aquí es importantísimo mencionar que a pesar de que ya se realizó esta inscripción de oficio, el contribuyente tiene la obligación de realizar igualmente una presentación del formulario D140 para modificar o más bien para actualizar los datos de esta sociedad. Estaríamos hablando de datos, por ejemplo, como el domicilio fiscal, verificar que la actividad asignada efectivamente sea la 960113, actualizar el correo electrónico, ¿verdad? Donde pueden llegar eventualmente temas de notificaciones o avisos de Hacienda, modificar la información también del representante legal, verificar que el número de teléfono registrado sea el correcto, que el correo electrónico sea el correcto, porque si nosotros no realizamos esta modificación de datos o esta actualización de datos antes del 15 de marzo del 2022, vamos a topar con la sorpresa de que el momento en que ingresemos a la ATV para realizar nuestra declaración de sociedades inactivas, el formulario no va a aparecer habilitado para estas sociedades. Necesitamos, antes de realizar la presentación de esta declaración, actualizar los datos para que el formulario se actualice a nivel del sistema de la ATV. Cuando hablamos de la desinscripción de sociedades, si ustedes recuerdan antes de la entrada en vigencia de reforma, cuando nosotros teníamos una sociedad, por ejemplo, que estaba inscrita con algún código de actividad económica porque realizaba alguna actividad lucrativa, por alguna razón procedíamos a sacar el negocio, ya el negocio no iba más, ¿verdad? Tal vez fue un negocio que pues no tuvo los frutos esperados y se procede, digamos, a desinscribir para efectos de Hacienda. Nada más presentábamos un formulario de 140 de desinscripción de datos y ya automáticamente esta sociedad a nivel de la ATV, cuando nosotros hacíamos la consulta de la sociedad, aparecía como desinscrita para efectos de Hacienda. ¿Qué es lo que pasa? Ya entre las modificaciones, ¿verdad?, de tanto el tema de la reforma como todas las resoluciones que han salido después del 2019, se nos viene a modificar un poquito esto. Como mencionábamos, ya no tenemos sociedades que aparezcan como desinscritas para efectos de Hacienda, sino que a partir de enero del 2020 todas automáticamente pasaron a ser sociedades de carácter inactivo bajo el código 960113. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una sociedad la cual queremos disolver, ya no va a ser suficiente nada más llegar y proceder a presentar el formulario de 140 de desinscripción ante Hacienda. Tenemos que empezar con un proceso legal para disolver esta sociedad, asignar un liquidador y que el liquidador sea el encargado de realizar la presentación de este formulario para desinscribir la sociedad. Pero como bien están viendo ustedes en sus pantallas, esto se va a poder hacer únicamente cuando ya esté en un proceso de liquidación. Hemos tenido casos, ¿verdad?, donde ingresamos, estamos en un proceso de disolución y liquidación de las sociedades y bueno, todavía la ATV no hace, digamos, ese cruce de información de forma directa, pero sí es importante nada más que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque estas son las disposiciones que están en las resoluciones, ¿verdad?, que tenemos recientes en relación con el tema de las sociedades inactivas. Y específicamente cuando nos habla de causales de disolución, prácticamente vamos a poder disolver una sociedad únicamente por las causales que están establecidas en nuestro artículo 201 del Código de Comercio, donde prácticamente estamos hablando del vencimiento del plazo social, ¿verdad?, que estaba establecido a nivel de la escritura social, la imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad por la pérdida definitiva del 50% del capital social, el acuerdo de socios o por la sanción que está aplicada, ¿verdad?, justamente por no realizar el pago del impuesto de personas jurídicas en más de 3 periodos. Cuando nosotros tengamos alguna de estas causales, podemos realizar la disolución de una sociedad inactiva, procedemos con el paso de liquidación de la sociedad y en ese momento es que podemos realizar la desinscripción de nuestra sociedad a nivel de Hacienda. No podríamos realizar la desinscripción antes, ¿verdad?, porque ahí estaríamos sujetos eventualmente a un tema de control y de revisión por parte de Hacienda, ¿verdad?, donde podríamos caer hasta en un tema, digamos, de incumplimientos. Este es un punto, digamos, general que vamos a mencionar. Es importante nada más, ¿verdad?, para todos aquellos contribuyentes que en algún momento procedan a realizar la constitución de una sociedad, tal vez porque quieran desarrollar un negocio en esta sociedad, digamos que una sociedad anónima, y decidan realizar algún trámite a nivel de la municipalidad, ya sea, por ejemplo, para solicitar una patente o alguna licencia, es importante que antes de realizar este procedimiento se
se actualice la información de la sociedad y se le asigne algún número de actividad económica diferente al de la sociedad inactiva, porque está en la disposición en nuestras resoluciones, ¿verdad?, de que las municipalidades no podrán otorgar ni la patente ni la licencia a una persona jurídica que esté inscrita únicamente bajo la actividad 960113. Entonces es un tema, ¿verdad?, nada más de realizar este trámite antes de proceder con todos los trámites ya de patentes o de licencias ante las municipalidades, justamente para evitar que la patente o la licencia sea rechazada, ¿verdad?, justamente por un tema de no haber actualizado la actividad económica antes de proceder con el trámite. A nivel de comprobantes electrónicos, como bien lo hemos mencionado, ¿verdad?, las actividades, el código de actividad de una sociedad inactiva, que es el 960113, parte de un principio de que no tiene una actividad lucrativa en Costa Rica, por lo cual es una sociedad que no debería ni de emitir comprobantes electrónicos ni de recibir comprobantes electrónicos por un tema de gastos, ¿verdad?, porque es una sociedad, ya sea porque nuestra sociedad personal, donde tenemos nuestra casa, nuestro vehículo, y partimos de un principio de que no tiene una actividad en Costa Rica, por lo cual, y así está establecido, ¿verdad?, no deberán ni podrán emitir comprobantes electrónicos aquellas sociedades inscritas bajo este código de actividad económica. ¿Y qué pasa? Que es tal vez la consulta de muchos contribuyentes. ¿Qué pasa si yo no realizo esta declaración a más tardar el 15 de marzo del 2022? Pues desgraciadamente las sociedades inactivas, ¿verdad?, que incumplan en esta obligación están sujetos eventualmente a una sanción económica, que según está establecido podríamos hablar de un 2% de la cifra de los ingresos brutos del periodo fiscal anterior, con un mínimo de 3 y un máximo de 100 salarios base, pero en este caso, como es una sociedad que no ha realizado la presentación de una D101, ¿verdad?, porque es una sociedad inactiva que no ha tenido actividad económica en el pasado, procedemos, ¿verdad?, en caso de no conocer estos ingresos brutos, a una sanción de 10 salarios base, que estamos hablando aproximadamente de 4 millones de colones, ¿verdad?, 4.600.000, justamente por no cumplir con esta obligación de presentar la declaración de impuestos a más tardar el 15 de marzo del 2022. Y al final, ¿cuál va a ser el fin, verdad? Y eso tal vez lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. En el momento en que estas sociedades inactivas pasan a ser como contribuyentes o pasan a ser consideradas como contribuyentes del impuesto a las utilidades, se amplían, digamos, se amplía la potestad de la administración tributaria de realizar procesos de control. Entonces, en el momento en que nosotros realicemos esta presentación de la declaración para reportar los saldos al 31 de diciembre del 2020 y al 31 de diciembre del 2021, ya la administración tributaria tendrá la facultad para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es decir, o sea, ya podrían realizar procesos de fiscalización sobre estas sociedades inactivas que antes, ¿verdad?, prácticamente no estaban bajo el radar de Hacienda. ¿Y qué ha pasado con este tema de la declaración? Pues si ustedes recuerdan, ¿verdad?, tuvimos primero una disposición que fue dada por la primera resolución que salió en el tema de sociedades inactivas, donde se establecía que Hacienda lo que iba a hacer era publicar en el ATV un formulario T135 especial para las sociedades inactivas. Después sale una resolución en el 2020 donde viene a decir que ya no se va a publicar un formulario especial, sino que todos aquellos contribuyentes tendrían que realizar la presentación de mis activos, pasivos y patrimonio en el mismo formulario D101. Y posteriormente, en el 2021, vuelve a salir una resolución donde se indica que se va a emitir un formulario, o se va a publicar más bien un formulario simplificado para las sociedades inactivas. Entonces, ¿cómo quedamos al día de hoy? Pues prácticamente en enero, ¿verdad?, fue publicado ya en las plataformas, ¿verdad?, en las distintas redes sociales del Ministerio de Hacienda, que a partir del 1 de enero del 2020 se pondría a disposición para las sociedades inactivas un formulario D101 simplificado. Y muchas de las dudas, incluso revisando el mismo perfil del Ministerio de Hacienda en redes sociales, las dudas de muchos contribuyentes era que ingresaban a la ATV y que no encontraban este formulario simplificado. ¿Y qué nos topamos con la sorpresa? Que cuando nosotros ingresamos, ¿verdad?, al perfil de esta sociedad inactiva, procedemos a seleccionar el formulario D101
de renta tradicional, en el momento en que la ATV hace el ligue y la verificación del código de actividad económica, nos aparece justamente este aviso que están viendo en pantalla, que es que de acuerdo a las características de la sociedad, la misma está catalogada como una sociedad inactiva para el periodo fiscal seleccionado. Entonces, únicamente lo que se tiene que llenar es la información relacionada a nuestros activos y pasivos, y la parte del patrimonio se llena de forma automática por el mismo formulario. Entonces, como ven, digamos que podríamos hablar de que esta es la declaración simplificada que Hacienda está realizando, y por un cruce de información en el momento en que nosotros ingresamos y seleccionamos este formulario D101, ¿verdad? El formulario se modifica justamente para dejar inhabilitado toda la información relacionada con ingresos y gastos y dejar únicamente la parte del balance para reportar la información. En lo que es ya un poquito, ¿verdad?, la información a presentar en este formulario, hay ciertas cosas con las cuales tenemos que tener un poquito de atención. Como comentábamos, tenemos que presentar nuestros saldos al 31 de diciembre del 2020 y del 2021, que esté relacionado con nuestros activos, pasivos y patrimonio. No sé en este caso si don Germán nos ayuda haciendo alguna intervención. Sí, es importante aquí aclarar entonces que al ser una sociedad inactiva, solo estamos hablando de sociedades que tienen bienes, que tienen valores, y esos bienes no ejercen ninguna actividad. Y esos bienes, como lo sabemos en contabilidad, vienen de dos recursos que el socio tenga. Uno, o es que tiene recursos propios y los aportó a la sociedad, o es que tomó deudas. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tenemos que hacer? Todos los que son los activos, vamos a encontrarnos tres tipos de activos que yo pueda tener, que son bienes muebles e inmuebles, algunos títulos valores, sobre todo valores en el exterior, que no se generen actividad en Costa Rica de renta mobiliaria, y activos intangibles. Y en todos los casos hay que contar con tres elementos fundamentales para poder respaldar esos activos. El documento de compra de ese activo. En el caso de un bien inmueble o registrable, pues va a haber la escritura y va a estar anotado en el registro público si tiene muchos años cuánto fue el monto en el que yo lo compré. Puede ser que tenga que justificar también el origen de los fondos, de dónde tomé yo los recursos para comprar ese vehículo, de dónde tomé yo los recursos para comprar ese terreno, de tal forma que yo pueda decirle a Hacienda. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la justificación correcta del origen de capital, Hacienda me puede decir que entonces se llama un incremento injustificado de patrimonio y me le considera un ingreso en el año en que yo lo declaro. Entonces, el paso 1 es tener los documentos de respaldo de compra. El paso 2, justificar el origen de los fondos, de dónde vienen los fondos. Y el 3 es documentarlo lo más que se pueda. Aquí hablamos de transferencias de fondos, hoy son muy frecuentes, en aquel momento pueden haber sido cheques o puede haber sido algún otro tipo de documentos. Pero no basta con decir que yo lo que tengo es un activo o un pasivo, no, tengo que justificarlo correctamente, tengo que decirlo. ¿Cuánto tengo que irme para atrás? Mínimo 4 años, tal vez un poco más para justificar. Recuerde que tengo que declarar el año 20 y el año 21, entonces tengo que buscarme para atrás. En contabilidad es muy sencillo, porque si yo tengo un vehículo que me costó $50,000, repito, aquí la pregunta es, ¿eso lo hice con recursos propios y aporté a la sociedad, o eso lo hice porque tomé una deuda con un banco? Si la deuda la tomé con un banco, está solucionado el 80-90% del problema, porque ya yo puedo justificar el origen de los fondos. Yo tengo una deuda con el banco, tengo un pagaré, tengo una hipoteca, y en consecuencia yo voy pagando todos los meses con mi salario, y de ahí vienen los fondos que yo tomé. Pero si no tengo deudas bancarias, yo tengo que decir que eso viene de recursos propios, o no tengo deudas con terceros, entonces tengo que justificarlo diciendo que es como un aporte de socio lo que yo hice. Y aquí viene algo que tenemos que explicarle a ustedes, es donde la contabilidad y la parte legal juegan conjuntamente. Entonces, el libro de asamblea de socios, el libro de registro de accionistas de la sociedad tiene que ser coherente con todo esto, teniendo quiénes son los socios, que esos socios sean los que pusieron el aporte, haber dicho la fecha que lo puso y en qué momento está. Tiene que haber un acta aprobada por la asamblea que así lo diga. Estas actas de asamblea de socios tienen que ser coherentes con la fecha y con el monto. Y vuelve otra vez a preguntar, y el socio tiene que tener justificado el origen de capital. ¿De dónde viene ese capital? Recordemos que hasta el 1 de julio del 19
todas las ganancias de capital eran no gravables, prácticamente solamente se grababa la habitualidad, por lo tanto muchos de los dineros con los que se compraron esos activos vienen de ganancias de capital que eran no sujetas, pero hay que justificar ahora el terreno que vendí en el año 16, justificar ahora la finca que vendí en tal lugar, el vehículo que vendí y que no había que pagar impuestos, y de ahí vienen los fondos con los cuales yo tengo el aporte registrado. Pero tengo que hacer complemento entre la parte contable y la parte fiscal. ¿Por qué? Porque tengo que tener entonces el asiento contable del activo contra el aporte y tengo que tener el documento legal que me diga el acta de asamblea de socios. Todo esto es fundamental de hacerlo junto. Nuestra recomendación es que hoy, 20 de enero, hagamos todo esto antes del 15 de marzo. Porque yo puedo ir y presentar la declaración y hacerlo mal, presentarlo por presentarlo, pero lo que hago es asumir contingencias. Porque estamos convencidos todos de que este tipo de sociedades, que es la primera vez que declaran, donde hay claridad total de que yo tengo que hacerlo, porque en el registro público hay inscritos, no sé, aproximadamente 400.000 sociedades, de las cuales 220, 230 son activas en Hacienda. Hacienda tiene con claridad total cuál es la lista de las sociedades inactivas, cuáles son las que nunca han declarado. Por lo tanto, el día 16 de marzo, Hacienda puede pedir al registro mercantil que le dé la lista de sociedades y compara cuáles hacen falta que declarar y automáticamente tiene todo un plan de fiscalización para todas las sociedades que no presentaron esa declaración. Así que esto es algo que es evidente, es fácil de fiscalizar por Hacienda, así que no puede usted correrse el riesgo de que no sea auditado, que Hacienda no lo verifique. Aquí tenemos que pensar todo lo contrario. Lo que tengo en esta sociedad tengo que declararlo y tengo que partir de que Hacienda me va a preguntar, que Hacienda me va a auditar y por lo tanto tengo que tenerlo correctamente. Y recordemos que si por alguna razón yo salgo bien y Hacienda no me revisa, no me audita, el día que yo venda ese vehículo, el día que yo venda las acciones es cuando se va a evidenciar. Y ahí tengo que probar cuál es el costo que yo tengo de ese activo o de esas acciones para poder justificar a Hacienda cuál es la ganancia de capital sobre la cual voy a pagar el 15% de impuesto. Por lo tanto, si no es temprano, es tarde, pero esto se va a ocupar de alguna forma. Así que nuestra recomendación es documenten correctamente el activo, documenten correctamente el pasivo, documenten correctamente el patrimonio para que sea correcto la forma en que va a declarar usted Hacienda. Nada más para terminar este tema de lo que tengo que declarar. Recuérdense que no tengo activos, no tengo ingresos ni gastos. Por eso se llama sociedad inactiva. Ahora, ¿cuál es un gasto necesario que yo pueda tener, pero que no es deducible? Y ahí pagar el impuesto de bienes inmuebles todos los años de la municipalidad, o pagar el machamo del vehículo, o pagar algún gasto que tenga propio el vehículo. Nada más. Pues yo no puedo gastar más en ese bien, porque si yo en ese bien tengo una casa y esa casa yo le doy mantenimiento y esa casa yo le tengo depreciación y ese gasto lo uso en otra sociedad, lo que estoy evidenciando es que esta sociedad la casa la alquila, la tengo en un Airbnb o tengo alguna actividad. Entonces tenemos que ser muy congruentes en la forma en que vamos a declarar diciendo que no tengo gastos, porque si no, entonces la sociedad deja de ser inactiva y se vuelve una sociedad activa que más bien está omisa en la presentación de declaraciones y en el pago de impuestos. Por lo tanto, desgraciadamente, empezando el año, el 20 de enero, tenemos que decirle que hay tareas pendientes por hacer y que es ya donde tienen que ir a buscar estos comprobantes, estas contabilidades y hacerlos, busque su contador. Evidentemente, Grant Thornton le puede ayudar, esto lo hemos hecho varias veces, sabemos cómo hacerlo, tenemos claridad de qué tenemos que hacer para documentarle a usted todo esto y tener listo la declaración al 15 de marzo, para que tengan la posibilidad de presentarlo sin que lo haga tarde. En la lámina siguiente ya vamos a ver un temita que tiene que ver con procesos de fiscalización que Hacienda puede hacer. Recordemos, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo no tengo justificado totalmente esto, eso se llama un incremento injustificado de patrimonio, que eso es el ajuste, por decirlo de una forma, más concho, más duro que Hacienda me puede hacer. ¿Por qué? Porque considera que los $50,000 con los que yo compré el vehículo, todo es un ingreso omitido, y me lo graba sin gasto a la tarifa del 30% o la tarifa que corresponda. En consecuencia, usted no puede caer en la posibilidad de no hacer el trabajo que le estamos diciendo, porque puede ser que entonces le quede un incremento justificado con todo lo grave que eso puede ser. Y recuerde que todo lo que hacemos le va a servir de base a Hacienda para calcular las ganancias de capital más adelante. En la lámina siguiente, Irán, creo que ya vienen los casos para que los expliques, para ir terminando un poco ya con la presentación del día de hoy. Sí, gracias, don Germán. Vamos a ver, ¿verdad? Como lo comentábamos, hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta antes de realizar la declaración de estas sociedades.
Bien lo mencionábamos al inicio, nosotros podemos tener dos tipos de sociedades. Sociedades de carácter patrimonial, donde vamos a tener nuestra casa, nuestro vehículo, la propiedad en la playa, y también podemos tener sociedades que formen parte del grupo económico que al día de hoy estén inscritas como sociedades inactivas para efectos de Hacienda. Ambas sociedades tienen la obligación de cumplir con la presentación de este formulario más tardar el 15 de marzo del 2022 y vamos a ver justamente una serie de ejemplos con los que nos podemos encontrar en realidad y ver cómo podemos documentar de forma correcta, justamente tomando en cuenta todos estos temas que nos mencionó don Germán hace un segundo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sociedad de carácter patrimonial donde tenemos un terreno, ¿verdad? Puede ser que fue un terreno que heredé, ¿verdad? Producto tal vez de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, que me dejaron un terreno a nivel de herencia. Podemos tener un terreno que haya sido comprado con fondos propios, ¿verdad? Es decir, venido con un tema de ahorro, producto de mi salario, ¿verdad? Mensual y logro comprar un terreno en algún momento que decido registrarlo en una sociedad o incluso podríamos hablar de un terreno, ¿verdad? Que adquirí con fondos de terceros, perdón. Es decir, fui a un banco, solicité un financiamiento para la compra de un terreno. Esto puede ser, ¿verdad? Exactamente igual, estemos hablando de un terreno, estemos hablando de un vehículo o incluso de un tema de inversiones, como lo comentaba don Germán, ¿verdad? Cuando tengamos inversiones en el extranjero, aquí lo importante es tener esa documentación de respaldo, o sea, no es suficiente proceder a presentar una declaración reportando los saldos al 31 de diciembre del 2020 y al 31 de diciembre del 2021, porque producto de esta potestad, ¿verdad? O de esta facultad que ya va a tener la administración tributaria de realizar procesos de fiscalización, el día de mañana puede llegarnos un requerimiento donde justamente nos pida la información, cuál fue el origen de los fondos, o sea, de dónde el socio tomó los fondos para comprar este vehículo, para comprar el terreno o para la inversión que se tiene en el extranjero, que ahí podríamos justificarlo, como lo mencionábamos, por temas de herencia, por un tema de ahorros, ¿verdad? Que se hayan venido dando, de inversiones que teníamos en el extranjero, se redimió la inversión y se decidió comprar un bien inmueble, ¿verdad? O un bien mueble, o porque sencillamente fui y decidí adquirir un crédito con alguna entidad bancaria. Indiferentemente cuál sea el escenario, ¿verdad? Es importante tener la documentación. Si hablamos de un tema de la adquisición de un financiamiento, ¿verdad? Un financiamiento con alguna entidad bancaria, es importante tener el documento, el contrato de crédito, ¿verdad? Eventualmente, si es un terreno, posiblemente se vaya a hipotecar la propiedad para responder eventualmente por el pago, por el no pago de este crédito, y es importante poder demostrarle eso a Hacienda, ¿verdad? No es suficiente decirle, sí, fui a una entidad bancaria, adquirí un crédito para la compra de mi vehículo o para la compra del terreno y no presentar información de respaldo, porque justamente las determinaciones de Hacienda vienen en el momento en que nosotros no le documentamos a Hacienda de forma correcta de dónde provienen los fondos para la adquisición. ¿Y qué es lo que puede decir Hacienda el día de mañana? Tal vez teníamos un tema de herencia que si no logramos demostrárselo a Hacienda, ¿verdad? Con la documentación respectiva, Hacienda va a decir que esa plata que se utilizó para la compra de ese terreno o ese vehículo no pagó impuestos en Costa Rica, por lo cual nos tasan, como decía don Germán, ¿verdad? Tal vez una de las sanciones un poquito más groseras que tenemos ahorita, que es la determinación de incrementos injustificados de patrimonio, porque justamente lo que hacen es cobrarnos el 30% sobre el monto determinado sin posibilidad de pasar gastos de ningún tipo. Entonces es importante tener, digamos, como esos files, ¿verdad?, de prueba eventualmente, donde tengamos la copia de la escritura, donde podamos demostrar de dónde se tomaron los fondos para la compra de esos activos y también documentar la parte patrimonial, que era lo que decía don Germán. Necesitamos, si tenemos una sociedad y si esa sociedad no tiene libros legales, pues es importante ponernos al día con ese tema de los libros legales, hacer los asientos en el libro de accionistas y hacer también los asientos, ¿verdad? Las actas, perdón, en el libro de asamblea de socios, donde ratifiquemos esos aportes, todo con el fin de poder tener bien depurado ese balance de comprobación, ¿verdad? O ese balance general que vamos a reportarle a Hacienda a más tardar el 15 de marzo del 2022 y saber que el día de mañana, si nos llegan a realizar algún cuestionamiento, pues tenemos toda la información para entregar. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de sociedades que
pues eventualmente puedan formar parte de un grupo económico. Por ejemplo, vemos el caso que tenemos ahorita. Tenemos unos socios, esos socios son dueños del 100% de las acciones de una sociedad holding y tenemos 3 sociedades subsidiarias. Una sociedad que está dedicada a la parte de alquileres, otra sociedad que se dedica a la prestación de servicios y tenemos una sociedad inactiva, la cual compró un terreno en su momento. Tal vez se tenía de plan realizar alguna construcción ahí, pero al día de hoy, ¿verdad? La sociedad se encuentra como inactiva para efectos de Hacienda. ¿Qué es importante en esta sociedad inactiva que está como subsidiaria, ¿verdad? De todo un grupo económico? Poder demostrar de dónde una sociedad, si partimos del hecho de que no tiene una actividad económica como tal, ¿verdad? Una actividad lucrativa, por lo cual no genera fondos por sí sola, ¿de dónde tomó los fondos para la compra de esta finca? Y aquí hay que seguir, lo decimos nosotros, ¿verdad? Seguir el movimiento en cascada. Si fue plata que vino de los socios de forma directa, los socios tenían que haber realizado el aporte a la sociedad holding para que la sociedad holding aportara esta plata en la sociedad inactiva. Y aquí es importante realizar estas actas de asambleas de socios, ratificando esos aportes para que quede toda la trazabilidad, no solo de cómo se da el movimiento de las platas, ¿verdad? Sino también del aporte y de la inversión. Es decir, en nuestra sociedad inactiva nosotros en algún momento recibimos la plata contra un aporte de socios. Ahí necesitamos realizar un acta de asamblea de socios ratificando ese aporte para la compra de la finca. En la sociedad holding, igualmente, la sociedad holding cuando recibió ese aporte de sus socios necesita elaborar un acta de asamblea donde se ratifique ese aporte en efectivo que se recibió por parte del socio. Y deberían de ser, digamos, en este caso, movimientos espejo. Si tenemos un aporte en nuestra sociedad inactiva, necesitamos tener esa inversión reflejada también en la sociedad holding, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta de que son movimientos. Si tenemos el movimiento del debe, tenemos el movimiento del haber en la contabilidad como todo. Si necesitamos el aporte en la sociedad inactiva, necesitamos reflejar esa inversión en la sociedad holding, porque si no, en casos de revisión, pues podríamos empezar con un tema de discrepancias a nivel de los registros contables y generar duda eventualmente en el fiscalizador, ¿verdad? Y realizar, exponernos más bien a que nos realicen un tema de determinaciones sin necesidad, ¿verdad? Porque tal vez lo único que nos faltó fue un poquito de cuidado a la hora de hacer el tema de los asientos contables, llevar la contabilidad o incluso a la hora de respaldar todos estos movimientos con nuestros libros legales. Esos son los casos que traemos al día de hoy. En realidad, como vemos, ¿verdad? Hay varios pasos que tenemos que realizar antes de presentar una declaración de sociedades inactivas, como lo es, por ejemplo, la actualización del ATV. Necesitamos hacer el levantamiento de saldos contables, pero también necesitamos hacer todo el levantamiento de nuestra documentación de respaldo, justamente para evitar cualquier determinación el día de mañana, ¿verdad? De algún proceso de fiscalización que se nos lleve sobre estas sociedades inactivas y evitarnos sanciones sencillamente por un tema de no tener, ¿verdad? De forma documentada o correctamente documentado a nivel contable y a nivel legal estos aportes o estos activos que tengamos registrados en nuestras sociedades inactivas. Entonces, yo creo que pasamos en este momento a la parte de preguntas, Steven. No sé si tenemos algunas consultas por ahí. Sí, gracias Dilana por la presentación junto con don Germán. Vamos a pasar a la ronda de consultas. Tenemos varias. Dice, deben presentar la declaración D101 las sociedades que están únicamente en el régimen de rentas de capital, ya sea mobiliario o inmobiliario. Si la respuesta es no, en ningún lado se reflejarían los valores de los activos. Sí, hay una duda importante en todo esto, porque recordemos que las rentas de la D101, o sea, la que tiene actividad normal, lo que llamamos impuestos sobre utilidades, presentan renta anualizada que se va a presentar el 15 de marzo. Las rentas de capital, la declaración se hace por mes, y esa declaración por mes solo se hace cuando se genere renta, es decir, si yo tengo un interés y ese interés el Banco de Costa Rica me retiene el monto, yo no tengo que hacer la declaración, porque ya me lo retiene el monto. ¿Cuándo tengo que yo hacer esa declaración de renta mobiliaria? Cuando yo pague el dividendo al socio. Pero yo no estoy obligado, como lo conocíamos siempre, que las rentas de capital declaran sí o sí siempre. No, las rentas de capital solo declaran cuando tenga obligación de hacerlo, porque tengan un hecho generador y vayan a pagar el impuesto. Las sociedades inactivas sí van a seguir declarando siempre, todos los años con esa nueva regulación. Tiene razón en la pregunta, entonces, las rentas de capital no van a estar registradas
los activos y los pasivos, porque solo se declara mínimamente el ingreso y el monto que se tenga que pagar, ni siquiera los gastos, porque además me dejan, en el caso de rentas inmobiliarias, un 15%. Pero es una elaboración incorrecta del formulario que Hacienda tiene. Posiblemente Hacienda tendrá que reclasificar ese formulario e incorporar los activos, los pasivos, para que tenga la base mañana para calcular ganancias de capital. Pero así está el formulario ahora, entonces así es como debemos de cumplir. Excelente, don Germán. Muchas gracias por la respuesta. Otra de las consultas dice, ¿cómo se realizan los registros contables en una sociedad inactiva que tiene bienes en concesión? La concesión tenemos que verla, digamos, la que está regulada es concesión de obra pública, que es una concesión donde se hace una obra concesionada al Estado. Yo lo que tengo es toda una actividad que después el bien va a ser del Estado. Eso hay una regulación especial. Y el otro tema es cuando a nivel privado yo le concesiono a alguien. Los abogados le llaman esto cuando yo soy el dueño de la nueva sociedad y se dan los usos de los usufructos. Hoy, con regulaciones de precios de transferencia, no existe este tipo de cosas. O sea, ya yo no puedo simplemente concesionarle gratuitamente un bien a mi hermano o a mi mamá o a mi papá y dejarlos que disfruten del bien si está en una sociedad. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso ahora, porque con regulación de precios de transferencia yo tengo que prestar el servicio a un relacionado, a un precio o con un margen exactamente igual como si fuera un tercero independiente. Por lo tanto, podríamos ver esta pregunta con mayor detalle, pero está el tope de la línea de precios de transferencia. Gracias, don Germán. Dice otra de las consultas, el valor del bien que se indica en los activos debe restar la depreciación. Por ejemplo, una casa que se adquirió hace 30 años por 1 millón, el monto que se reflejaría es menos la depreciación, por ejemplo, 400.000. Sí, vamos a ver, en este caso, no, el monto que nosotros tenemos que reflejar en nuestro pequeño estado financiero, ¿verdad? Que hay que elaborar para presentar la declaración de inactivas, es el costo de adquisición. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer es ir, consultar cuál es ese monto de la escritura, digamos que en su momento fue 1 millón de colones, registrar ese 1 millón de colones, que es el costo legal que tenemos respaldado contra el aporte o contra la justificación, ¿verdad? Ya sea un pasivo o una cuenta patrimonial que nos respalde la contrapartida. ¿Y por qué no vamos a pasar el tema de la depreciación? Porque recordemos que la depreciación justamente se pasa en aquellos activos que tenemos como productivos, o sea, que están relacionados con una actividad económica. Entonces, como lo comentaba ahora don Germán, si nosotros tenemos una sociedad que es inactiva y tenemos un bien, por ejemplo, un apartamento o nuestra vivienda, y empezamos a registrar o a reflejar para efectos de la declaración un gasto de depreciación o gastos relacionados para el tema del mantenimiento de esta propiedad, lo que puede es dar indicios a Hacienda de que más bien lo que tenemos es una propiedad que está en alquiler, ¿verdad? Entonces estamos haciendo algún tipo de explotación de esta vivienda por la cual estamos incurriendo en gastos deducibles para este efecto y estaríamos saliéndonos un poquito de la parte de la sociedad inactiva. Entonces, con todos nuestros activos, ¿verdad? Como partimos de que son activos que no están siendo utilizados en producción, ¿verdad? O sea, que no son activos productivos como tal y son solo nuestros bienes personales, la vivienda, el carro y demás, el monto a reportar es el costo de adquisición que tenemos respaldado en nuestro documento legal, dígase nuestra factura de compra o dígase nuestra escritura, si es un bien, digamos, que se adquirió y que está registrado para efectos legales en el Registro Nacional. Gracias, Dilana. Otra de las consultas que nos llega por acá dice, ¿es importante la confección de actas para respaldar los movimientos? Bienes que se han adquirido hace más de 10 años y no tiene registro de actas. Sí, correcto. Esta parte es importantísima, ¿verdad? Como nosotros tenemos una sociedad inactiva donde posiblemente nada más la utilizamos para hacer el registro inicial de nuestra casa, por ejemplo, es muy posible que estos libros legales estén en blanco. Entonces, sí es importante que se haga, digamos, un trabajo legal para poner al día estos libros. Y prácticamente, ¿qué sería, verdad? Un asiento a nivel del libro de accionistas donde se haga el asiento de quiénes son los accionistas de esa vivienda para poder justificar el tema de los aportes, ¿verdad? Que se realizaron a
de esta sociedad, pero sobre todo las actas de asamblea de socios. Por ejemplo, nosotros, si es un libro que está en blanco, ¿verdad? Se puede proceder a realizar las actas que sean necesarias para poner al día del libro. Y si no, ¿verdad? Si ya tenemos algunos movimientos en nuestros libros legales, si necesitamos hacer un acta al día de hoy para ratificar estos aportes, se pueden hacer, ¿verdad? Nada más es importante ahí sí, tal vez buscar la ayuda de un abogado, porque esta acta tiene que tener ciertas condiciones, ¿verdad? Específicas para hacer esta ratificación de los aportes, aun y cuando estos se hayan realizado, por ejemplo, desde hace 10 años, desde hace 15 años, lo podemos hacer el día de hoy justamente para documentar, ¿verdad?, cómo llegó este bien a esta sociedad y poder presentar estas actas el día de mañana justificando el origen de este bien que tenemos o que reportamos en nuestra declaración de inactivas. Gracias, Dilana. Dice otra de las consultas, ¿con qué valor se registra un terreno que es donado? El principio básico que se registran los bienes para efectos tributarios sigue siendo el costo. Por lo tanto, si fue donado, no tiene costo. En consecuencia, se le pone un colón contra un superávit donado y ahí se sienta la base para mañana calcular la ganancia de capital. Gracias, don Germán. Vamos a responder la última consulta que tenemos por este sector. Dice, una sociedad inactiva tiene un capital por 10.000 colones y tiene 10 bienes inmuebles por un valor mayor a 2 millones de dólares. ¿Debe realizar un aumento de capital social? No necesariamente, porque los terrenos que tiene, como no tiene deudas, lo que tiene son aportes de socios. En Costa Rica existe la figura del aporte extraordinario de socios sobre el aporte para futuras capitalizaciones. Lo que tiene que hacer es registrar ese aporte en el libro de asamblea de socios. Después puede tomar la decisión si lo lleva al capital social y lo convierte en acciones. Pero inicialmente puede llevarlo solo como un aporte extraordinario, como decía Dilana, haciendo las actas respectivas en el libro de asamblea general de socios. Gracias, don Germán. Vamos a ir finalizando el webinar que hemos realizado el día de hoy. Para esto vamos a tener unas palabras por parte de los dos expositores que hemos tenido para el día de hoy, iniciando con Dilana Barrientos, gerente de impuestos y legal de Grant Thornton. Adelante, Dilana. Perfecto, Steven, muchísimas gracias. De verdad, gracias a todos por estar un jueves más con nosotros. Como lo comentábamos al inicio, ¿verdad? Este es un tema que ya tiene aproximadamente 2 años y medio de estar en boca de contribuyentes. Todavía tenemos aproximadamente un poquito menos de 2 meses para ponernos al día con estas sociedades inactivas, tomando en cuenta todos los aspectos, ¿verdad?, que mencionamos hace unos minutos. No lo dejemos de lado, nos podemos evitar un tema de sanciones, ¿verdad?, por la presentación tardía o incluso por no presentar de todo estas declaraciones, y nos podemos ahorrar después un dolor de cabeza en los eventuales procesos de fiscalización que vengan el día de mañana. Entonces, en todo lo que nosotros les podamos colaborar, pues quedamos totalmente a disposición, y nada más tomar en cuenta, ¿verdad?, todas las disposiciones y comentarios de los que conversamos el día de hoy para realizar esta declaración de la forma correcta. Excelente, Dilana. Ahora vamos a escuchar a don Germán Morales. Don Germán, también aprovechar obviamente para hablar un poco de los espacios que vamos a tener con República Dominicana a partir de la próxima semana. Gracias Steven, gracias a Dilana por acompañarnos el día de hoy, a ustedes por estar presentes. Como les dije al inicio, vamos a seguir con estos jueves, con eventos, y ahora el de hoy en 8, donde estamos también presentes con un evento regional con República Dominicana, que está en una etapa de lanzamiento de factura electrónica. Lógicamente el mercado costarricense ya está maduro en factura electrónica, y vamos a llevar esa experiencia a República Dominicana para que puedan ellos comparar y saber hacia dónde va factura electrónica. Todo ese tipo de cosas lo hacemos en Grant Thornton con el fin de darles información a ustedes para que puedan tomar decisiones. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, y nos seguimos viendo los jueves a las 10 de la mañana. Gracias, don Germán. Vamos a cerrar nada más recordando que tenemos, como decía don Germán, 2 espacios para la próxima semana. A las 10 de la mañana tendremos el próximo jueves precios de transferencia en su cierre fiscal 2021 a cargo de Alonso Erac, director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia. Y para las 9 de la mañana, hora de Costa Rica, 11 de la mañana, hora de República Dominicana, tocaremos el tema factura electrónica en República Dominicana, comparación de experiencias
en Costa Rica. Para esto tendremos a Luis Martínez, representante de la firma de Costa Rica, junto a Rosy de la Mota, directora de BPS, y Héctor Méndez, gerente de impuestos de Grant Thornton, República Dominicana. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras distintas redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, y ya pueden accesar a cualquiera de los 17 episodios de Café Grant Thornton que tenemos tanto en Spotify como en Google Podcast. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que pasen un bonito día.